exclusivo del sistema nervioso. La sinapsis, se puede utilizar ese término a cualquier nivel, pero el concepto se sigue manteniendo, que es sinapsis, es la unión funcional de dos células. Vamos a tener la clasificación según su tipo de unión y según el lugar donde se unen. La imagen que ustedes están viendo son el lugar donde se unen. Como estamos llevando nosotros sistema nervioso, entonces es una sinapsis nerviosa. ¿Quiénes están involucrados? Las neuronas. Cuando hay una unión celular entre dos neuronas, es una sinapsis neuronal. Cuando esa sinapsis ya no está involucrado dos neuronas, solamente uno de ellos, y se une a una célula efectora, cambia de término con la unión de las dos células. Ejemplo. Las células, la neurona. Exacto. Por lo general a la célula efectora. ¿Qué es célula efectora, doctor? ¿Qué entiende por efección o efectora? Lo que usted cree, a su parecer. La que refiere, la que va a emitir una sensibilidad. Va a recibir una acción o una orden. Entonces, cuando una neurona se une a una célula efectora, en este caso el tejido muscular o una célula muscular, le llamamos neuromuscular. Es una sinapsis neuromuscular. Cuando se une a una glándula, se llama una sinapsis neuroglandular. La diferencia de estos tres: una sinapsis directa, indirecta. ¿Por qué? Porque a partir del mensaje de la unión entre una neurona y una glándula, recién se va a producir una acción al secretar una hormona. Las glándulas, como ustedes recuerdan en histología 1, se divide de distintas maneras. Hay glándulas exócrinas, glándulas endócrinas y mixtas, dependiendo del caso y la orden del sistema nervioso. Vamos a ver. Otro tipo de clasificación, según su mensajería o según el trayecto que va el mensaje del sistema nervioso central. El más común es sinapsis química y sinapsis sinapsis química y sinapsis eléctrica. Entonces ustedes ya tienen las preguntas. ¿Cuántos tipos de clasificación conoce? Dos. ¿Cuáles son? En el tipo de lugar de la sinapsis, que puede ser sinapsis neuronal, sinapsis neuromuscular, sinapsis neuroglandular. Son las estructuras que están interviniendo. Según cómo es ese tipo de unión, se clasifica en sinapsis eléctrica y sinapsis química. Vamos con ejemplos de cada uno. Voy hacia atrás. Hay otra clasificación a partir de la sinapsis nerviosa, y depende dónde está en contacto con alguna estructura de la neurona. Doctora, ¿en cuántas partes divide una neurona? Con lo que ya hemos avanzado. ¿Se acuerda de la primera clase? La cola, creo que son 3 y cuento con esos controles. Ya, doctora. Y entonces sería zona o cuerpo, sería el son y la cola que sería la arteritis.
Ya, pero por lo general lo puedes resumir, se divide en dos partes. El cuerpo celular y las extensiones. Las extensiones pueden ser dos: el axón y las dendritas, que también esta tiene terminaciones con sus botones. Entonces depende de dónde está uniéndose entre dos neuronas, cambia el término, doctores. Aquí está un ejemplo entre A, B, C, D, E, F. Aquí, ¿qué sería? Si está uniendo entre dendritas, dendrodendritas, es una sinapsis dendrodendritas. Significa que es una sinapsis entre dendritas, nada más. La B, el cuerpo celular o soma, dijimos que le íbamos a llamar soma. Entre el cuerpo somático y una dendrita sería soma dendríticas. Una sinapsis soma dendríticas. La C, pueden decir los botones o la terminación del axón. No, axo, axosómicas, entre ambos terminaciones de axones. Botones y dendritas, axodendríticas, entre ambos cuerpos. Somatosoma, nada más. Entre un soma y un botón una terminación, somatodendrítica también, o somatoaxonal, o axosomática. Solamente, ahora con esos ejemplos, doctores, ustedes, dependiendo, les puedo poner una imagen en su examen final práctico y decir qué tipo de sinapsis neurológica es. Y ustedes solamente tienen que unir ambos términos, no inventarse, pero unirlo, nada más. Utilicen ahí su lógica, no es algo establecido. Por acá ahí están los términos, la A, la B, la C, la D y la E. Vamos con la sinapsis, con el tipo de sinapsis según su acción. Hay dos tipos de sinapsis fundamentales. En cualquier libro ustedes ven sinapsis eléctrica y sinapsis química. Vamos con la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica utiliza unos canales. Esos canales de unión están formados por unas macromoléculas. Y ustedes saben que las macromoléculas en histología por lo general están compuestas por proteínas. Si la pregunta es, ¿por qué está conformado los canales de unión que se denominan canales GAP? Está formado por macromoléculas. ¿Es una macromolécula? Proteínas. ¿Cuál proteína? ¿Qué proteína forman estos canales, doctores? Conexina. Conexina, así se llama esa proteína que forma los canales GAP en la sinapsis eléctrica. Características de esta sinapsis eléctrica son bidireccionales. ¿Qué significa la bidireccional? Va en diferentes acciones. ¿Eso en qué ayuda o en qué beneficia? Hay un reflejo más rápido. Es una acción inmediata. La mayoría de estas sinapsis eléctricas lo tienen los seres invertebrados. Ejemplos de seres invertebrados. Cualquiera, doctor. ¿Qué? No, doctor. La serpiente tiene cuerpo esquelético.
Exacto, son el reino de los insectos. Por eso ellos cuando ustedes ven una mosca, quieren aplastarla, ¿por qué creen que tienen un reflejo inmediato? Y se vuelven rápido, se mueven, se deslizan. Incluso al volar tienen un parámetro que no vuela ni unidireccional. Por eso todos los invertebrados tienen una sinapsis eléctrica. ¿Por qué? Porque por eso les ayuda ese tipo de reflejo que tienen, bidireccional. Y es rápido su reflejo. ¿El humano tiene ese tipo de sinapsis? Sí. Tiene. Si no tuviera, entonces ¿para qué lo vamos a llevar? No. Tienen, pero en ciertos lugares o en lugares específicos como el tálamo y la retina. ¿Dónde encontramos ese tipo de sinapsis eléctrica? En el tálamo y en la retina fundamentalmente. Su acción es rápida, nos sirve en los reflejos. Está formado por canales de conexión que se llama unión GAP, que está conformado por macromoléculas, específicamente proteínas. ¿Cómo se llama esa proteína? Conexina. Ya está. Estoy yendo de manera secuencial. Las preguntas pueden ser ahora de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Ustedes tienen que saber la secuencia. ¿Qué más? Son bidireccionales, que eso ayuda al reflejo, que son propiamente de los invertebrados. ¿Comparte con el ser humano? Sí, en el tálamo y en la retina. Es lo más fundamental que ustedes tienen que aprender de la sinapsis eléctrica. Vamos con la sinapsis química, que es la más importante. La sinapsis química es unidireccional. Consta de 3 partes histológicas. Una parte presináptica, una parte sináptica, que le vamos a llamar hendidura sináptica, y otra parte postsináptica. Esta no tiene canales y solamente están en una distancia tan cercana que es fácil liberar una sustancia que va a producir una despolarización, que está sujeto a los neurotransmisores. Para fines de histología lo voy a dividir para poderles explicar en 3 partes. ¿Listo? Vamos con la primera parte. En la parte presináptica. ¿Cómo está conformado la parte presináptica o qué compuestos tiene? Va a estar conformado por mitocondrias. ¿No? ¿Qué es una mitocondria? El tejido así. Es un organelo de la célula. ¿Dónde se encuentra? Es algo que ya han llevado, por eso les estoy preguntando. Núcleo citoplasma. Citoplasma. Bien, doctor. ¿Es un organelo? Bien, doctor. ¿Función? Producir ATP o energía. Ya, ¿para qué sirve el ATP? Para producir Energía. eso, doctor. Necesita energía. ¿Qué más va a estar conformado en la parte presináptica? Va a tener... Neurotransmisores. Sí, pero antes de eso, va a presentar canales de calcio. ¿Por qué? Estos canales de calcio se tienen que abrir, son compuertas. Los canales son como compuertas que se abren, ingresan el calcio. ¿Cuál es su objetivo? De actuar sobre las vesículas que tienen neurotransmisores. Estas son las vesículas. Estas las que ustedes ven son vesículas que tienen neurotransmisores. Cuando el calcio entra, activa a estas vesículas para que se puedan adherir en la membrana presináptica. Otra vez, tiene mitocondrias que generan una energía. Se abren los canales de calcio, entra el calcio.
al ingresar el calcio, al aumentar la concentración de calcio en la parte presináptica, hace que estas vesículas se unan a su membrana presináptica. Cuando se unen a la membrana, se abren esas vesículas y secretan en la hendidura presináptica los neurotransmisores. Esos neurotransmisores pueden ser excitatorios o inhibitorios, dependiendo de lo que quiera hacer el sistema nervioso, de lo que quiera ordenar al resto del cuerpo, del organismo. ¿Hasta ahí está entendible? ¿Sí o no? Listo. Vamos a la segunda parte, la parte de la hendidura sináptica. La hendidura sináptica tiene una medición entre 20 y 40 nanómetros. O sea, es súper finito. Que se puede llegar a ver con un microscopio óptico o electrónico. Electrónico. En la hendidura sináptica están todos los neurotransmisores. En esta hendidura también existen enzimas que van a controlar la extensión o el número de neurotransmisores para poder corregir el feedback. Es lo que ustedes conocen como la retroalimentación. Cuando los neurotransmisores están en la hendidura, tienen la capacidad de apegarse. Ahora entramos a la tercera parte, que es la posináptica. En la posináptica hay una membrana posináptica que tiene receptores para los neurotransmisores. Esos receptores solamente están en la membrana posináptica. Tienen la capacidad de activarse con los neurotransmisores específicos. Una vez que se activan los neurotransmisores a la membrana posináptica, van a tener una acción despolarizada. Van a tener una acción de despolarización de membrana. ¿Qué es la despolarización de membrana? ¿Ahora? ¿Qué entiendes por despolarización de membrana? ¿Eso lleva a la anatomía? ¿O no? ¿Qué? La despolarización de membrana, doctores, significa el cambio de energía para producir una acción determinada. Ejemplo, en la despolarización de membrana, esta membrana posináptica se va a abrir y va a entrar iones positivos. Ahora díganme elementos químicos que llevan su carga positiva. ¿Ya? 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 Todos los que puedan ser positivos según la literatura, pero en la parte médica el que es más importante es el sodio. Entonces el sodio ingresa estos canales. La despolarización de membrana significa despolarizar, abre, entra el sodio y todo lo que lleva cargas negativas se transforma en cargas positivas. Entonces a eso se le llama despolarización. ¿Para qué? Supongamos que este es su umbral de la membrana. Esta es la membrana. Su umbral significa lo básico, lo base. Para que se pueda abrir esa membrana, para que pueda permeabilizarse, necesita una fuerza. Y esa fuerza tiene que ser equitativa a su rango normal. Por decirlo, vamos a poner un número ficticio, es 10. Si hay un estímulo que llega a 9, ¿se despolariza? No, porque no llega al 10. Un 8, un 7, un 6, póngale, cualquier número inferior no va a poder activar. Se necesita un número igual
a lo básico o mayor, 15, 20, lo que ustedes quieran. Cuando llega un número equitativo o mayor, cambia esa membrana y se despolariza. Ese es el umbral. ¿Han entendido? ¿O vuelvo a repetir? ¿Han entendido? Lo mismo les voy a contar mañana, doctores. Esta es la parte postsináptica, ¿estamos? Ya hemos hablado de la presináptica, la hendidura sináptica, y esta es la parte postsináptica. Es la parte que va a recibir la información, ¿estamos? Y esa información es dependiendo del neurotransmisor. Los neurotransmisores son estos puntitos rojos, que más adelante lo vamos a hablar. Estos neurotransmisores, para que tengan una acción, ya sea de excitabilidad o inhibitoria, significa que produzca un reflejo o una inhibición, un bloqueo, tiene que tener receptores esperándolos. Esos receptores se encuentran en la membrana postsináptica. ¿Listo? Los receptores son estas cositas verdes. Cuando el neurotransmisor llega a estos receptores, se va a activar, va a producir una despolarización de membrana. ¿Qué es la despolarización de membrana? Es el cambio de energía. Si todos estos eran, voy a poner acá, vamos a hacer como si fuese un corte microscópico. Entonces voy a poner esto así y voy a poner menos, 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 menos. Todas las membranas son menos. Menos, 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 menos. Para que cambie esa energía, tiene que entrar una carga positiva. ¿Quiénes van a ingresar? Todos los iones que sean con carga positiva. Uno de ellos, el más importante, es el sodio, que tiene una carga positiva. Voy a poner acá. Sodio más. Ingresa el sodio y todos estos se transforman en masas. Entra en grandes cantidades el sodio hasta alcanzar el umbral o sobrepasar su umbral. Para que entiendan, su membrana es 10. Va a entrar, supongamos que el sodio tiene solamente uno, ¿verdad? Que es positivo. Si entran 5 sodios, ¿puede despolarizar? No. Si entra 9, ¿despolarizar? No. Si entra 10 sodios, ¿despolarizar? Sí. Si entra 20, Sí. eso es la despolarización, el cambio de energía. ¿Han entendido? Sí. Una vez que se despolariza, se produce el potencial de acción. Ese potencial de acción se denomina PEPS y PIPS. ¿Qué significa? Potencial excitatorio postsináptico. Potencial inhibitorio postsináptico. Cuando hablamos de excitabilidad es cuando hay un estímulo positivo. Entonces para eso se cambia en más, todos son más. Toda la membrana se transforma en más. Y si es inhibitorio, en menos, porque se va a cesar esa compuesta. ¿Han entendido? ¿Sí, no? Sí. Eso es la sinapsis, doctores. Ahora, una vez que llega acá, esta es la potencial de membrana. Cuando una vez llega acá, este tipo de sinapsis química es unidireccional. A comparación o a diferencia del eléctrico, que es bidireccional. Este es unidireccional, por eso ese tipo de estímulos o reflejos son más lentos que el eléctrico. Ejemplo, lo mismo con la mosca. Está la mosca
Ustedes quieren aplastarla y se mueve inmediatamente. Entre dos personas, si uno lo quiere golpear al otro, cuando recibe el golpe recién se aleja. Entonces hay esa explicación por la sinapsis eléctrica y química. El ser humano en un 99.9% está constituido de sinapsis química. La eléctrica es de invertebrados. Tenemos nosotros sí, pero en un grado menor, en el tálamo y en la retina. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Esto de arriba, pero lo mencioné. Potencial excitatorio postsináptico. Potencial inhibitorio postsináptico. Es dependiendo qué quiere el sistema nervioso. Excitabilidad o inhibición. Dependiendo su acción, el momento y todo lo que quiera. Entre ustedes en este momento está produciendo, en la mayoría de ustedes, potencial excitatorio. Les voy a explicar por qué, todo tiene un porqué. Pero volvamos. Dijimos que hay diferencias. Uno es bidireccional y el otro es unidireccional. Uno tiene compuertas en un lugar y este no tiene compuertas, tiene una hendidura como tal. Ahora, este, que es eléctrico, ¿es agotable? Sí. No es agotable. Este es agotable. ¿Qué es agotable? Porque estas vesículas, si no se acumulan, no se llenan, hay un tiempo de espera. Por eso hay enfermedades como la miastenia gravis o enfermedad de Alzheimer. Si no fuese agotable, no existieran esas patologías, esas enfermedades. Porque es agotable, produce ese tipo de enfermedades. Por eso se les administra a los pacientes neurotransmisores sintéticos. ¿Listos? Sí. Otra diferencia. ¿Es modificable este o ese? ¿Cuál es modificable? Químico. El eléctrico no es modificable. Es como no tiene una plasticidad que también se denomina en fisiología e histología. Modificable, sí. Plastificable, sí. Ahora, ¿por qué digo modificable y plastificable? Es porque está interviniendo en el sentido de la memoria y también en la atención o en el aprendizaje con diferentes neurotransmisores. Siguiente, ¿qué más? Bueno, este no tiene ni excitabilidad ni inhibición. El otro sí tiene. Vamos a entrar ahora a la parte de los neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? ¿Cómo? Es una sustancia que tiene la capacidad excitatoria inhibitoria, que son parte de la sinapsis química para tener una función adecuada. Ahora, en su libro de ustedes hay como 32 neurotransmisores, si no es más. Pero de todos esos neurotransmisores, hay neurotransmisores específicos y puntuales que se utilizan en la parte médica. Si bien es que ustedes conozcan los 32, pero hay algunos que son de más relevancia. Uno de esos es esta. ¿Qué tipo de neurotransmisor? La acetilcolina, es un neurotransmisor inhibitorio o excitable. Excitable. Es un neurotransmisor excitable, la acetilcolina. Es excitable. La importancia
en el tipo de unión que tiene. Es importante este neurotransmisor en medicina porque es un neurotransmisor en la unión o la sinapsis neuromuscular. Tiene como receptores a las colinas. ¿Por qué es importante este neurotransmisor en medicina? Ustedes van a tener pacientes sí o sí. Algunos tendrán uno a lo mínimo, otros tendrán más, depende de su área que escojan de especialidad. Hay pacientes que, sí, como les digo, de una palabra más, que no suene tan chocante. Ya, suicidio. Cuando se quieren suicidar con órganos fosforados, que significa raticida, consumen y afecta a este tipo de neurotransmisor. Entonces ustedes tienen que poner, si este es excitatorio, ¿qué tienen que poner? Inhibidores, bloqueantes. Y eso ustedes tienen que poner a cada rato para poder revertir ese efecto de los órganos fosforados o otro tipo de sustancias que provoquen una excitabilidad o un bloqueo a nivel neuromuscular. Otro neurotransmisor, el glutamato. Esta es excitatoria, por si acaso, doctores. El glutamato tiene una función excitatoria. Es uno de los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso central, que tiene una acción de atención y de memoria. Es lo que ustedes ahora están haciendo. Al atender, al mirar, al escribir, al escuchar, al que se compacte todo lo que están haciendo una sinapsis química con un neurotransmisor excitatorio, que es el glutamato, que va a ayudar a su memoria, atención y aprendizaje. Esto en clínica se estudia mucho porque les ofrecen pastillas, sustancias para la concentración, tónico, neurobimin y todo lo demás, esta base de glutamato, neurotransmisor. Por eso es importante. Otro. ¿Qué significa? Lo han debido escuchar alguna vez, ¿verdad? Sí. GABA. ¿Qué significa? Ácido gamma amino butírico. ¿Otra vez? Ácido gamma con doble M amino butírico. Ácido, y ponen una rayita, gamma con doble M junto, amino butírico. ¿Qué es? Es un inhibidor. Es el principal inhibidor del sistema nervioso central. En clínica, ¿para qué nos sirve? Ustedes van a ver los estimulantes o los bloqueantes de GABA. Por lo general se utiliza un medicamento, la gabapentina. De ahí su nombre. ¿Qué se supone que hace la gabapentina? Inhibir. ¿Qué inhibe?
el estímulo nervioso. Si estos son excitatorios, por eso, a ver, supongamos el doctor, si decimos que está en una fase excitatoria es porque está en alerta, está escuchando, está poniendo atención, está viendo, está escribiendo. Si le administramos gabapentina, ¿cómo estaría? Apagado. Estaría. ¿En quiénes se utiliza? En pacientes que sufren dolores crónicos, en pacientes con epilepsia, en pacientes que tienen una excitabilidad. Hoy en día la gabapentina se utiliza como un medicamento antecesor de los opiáceos. Te apaga, no es inmediato. Hoy lo consumes, mañana lo consumes y en el tercer día puede tener ese efecto. Ese paciente está somnoliento, le hablas, te mira y quiere solamente dormir. La gabapentina es un neurotransmisor inhibidor. ¿De dónde? Del sistema nervioso central. Si se dan cuenta, de los que estamos hablando son medicamentos conocidos, de algunos de ustedes lo van a utilizar muy frecuentemente, pero ya saben que ¿dónde trabaja? En la sinapsis química. Otro. Glicina. Otro. Unos que están en los chocolates, ¿no? Bueno, les voy a presentar las diapositivas y enseguida les voy a mostrar los neurotransmisores que lo van a utilizar, aparte de estos, en la parte de fisiología. Cada uno de estos está con su explicación que les he dado y todo lo demás. Está relacionado con histología y fisiología. No me estoy metiendo mucho en fisiología, solamente les estoy explicando lo más básico para que puedan tener una base o un colchón cuando estén en el tercer semestre de fisiología 1. Esa polarización, despolarización lo van a ver en el sistema nervioso central y a nivel cardíaco. Si hablamos de despolarización, va a tener, o de excitabilidad, inhibición, 3 periodos. Despolarización, sobre despolarización y repolarización. Eso no influye en histología. Este es un corte, un estudio histológico visto desde el nivel microscópico, y ahí ustedes van a ver lo que son las vesículas de la parte presináptica. Mañana les muestro imágenes. Vean, si les digo, ¿en qué parte está? ¿Presináptica o postsináptica? Si hay vesículas es presináptica, si no hay vesículas es postsináptica. Es lo único. En la clase que ahora ustedes están viendo es más que todo teórico, más que visual.